Bueno, nosotros en videos anteriores vimos los fundamentos de la televisión, digamos, en blanco y negro, y ahora nos vamos a referir, digamos, un poco de forma breve a la televisión en color. Digo en forma breve porque para hacer un estudio bien detallado, digamos, del funcionamiento de la TV color, se requiere por lo menos como mínimo un módulo entero de estos, o sea, lo que equivaldría a unos 30 40 videos para tratarlo bien en detalle. Entonces, digo, eso de momento es imposible porque ya, digamos, este módulo ya está prácticamente completo con otras cosas. Entonces, la televisión color, digamos, constituye, digamos, un fenómeno sumamente interesante hasta el día de hoy y es una de las tecnologías, digamos, a nivel doméstico más avanzadas que hay. La tecnología electrónica, quizá hoy por hoy, todo lo más avanzado, lamentablemente está por las cosas de la guerra, todo lo que tiene que ver con armamento y todo eso. Sin embargo, digamos, a nivel doméstico, la televisión color sigue siendo, desde que comenzó, hace muchísimos años atrás, digamos, una de las tecnologías más avanzadas. La televisión color tuvo su origen por allá por los años 1900, en la década del 40 concretamente. Si yo no estoy mal informado, fue en 1946 que apareció el primer circuito cerrado, digamos, de televisión color. Y no fue en Estados Unidos precisamente, sino que fue en Escocia. Por supuesto que después en Estados Unidos, digamos, tomó un poco la posta y se convirtió rápidamente en, digamos, en el sistema más avanzado, digamos, en ese momento, ¿tá? En Estados Unidos se elaboró lo que se llamó el sistema NTSC y después posteriormente aparecieron muchos otros, digamos, por lo menos dos más de mayor importancia y algunos con un poco menos de importancia a nivel comercial. No es porque los otros, digamos, sean menores en calidad, sino que todo lo contrario, los sistemas que surgieron después en Europa, como el PAL y el SECAM, superaron normalmente, digamos, en calidad al sistema americano. Sin embargo, el sistema americano sigue siendo una referencia, sigue siendo un sistema avanzado realmente y es por ser el primero y que se popularizó a nivel de transmisión en satélite, hasta el día de hoy se sigue haciendo. Entonces, vamos a entrar un poco en detalle, rápidamente en detalle, pero digo, con la brevedad del caso, a lo que son los fundamentos, digamos, de la TV color. En primer lugar, lo que hay que decir es que la TV color aprovecha todos los errores, digamos, del ojo humano, para poderse crear. En primer lugar, el ojo humano tiene un problema con la persistencia de la visión. ¿Qué significa esto? De que nosotros, por ejemplo, una imagen, digamos, en el ojo, en la retina, se retiene aproximadamente hasta 0,8 segundos aproximadamente, y eso es lo que posibilita, en primer lugar, digamos, la ilusión de movimiento. Ustedes recordarán, por ejemplo, quizá de niños, quizá los tuvieron o no, aquellos pequeños libritos que venían, en el cual uno pasaba con el dedo así rápidamente las hojitas, y cada hojita tenía un dibujo ligeramente diferente. Entonces, al pasarlas a toda velocidad, daba la sensación, digamos, de un movimiento determinado. Esos fenómenos se han aprovechado en la televisión, no solamente en la televisión color, sino también en la televisión blanco y negro, para justamente fácilmente crear, digamos, la ilusión, digamos, de movimiento. También se utilizó primero en el cine, antes que en la televisión, porque el cine obviamente que es anterior a la televisión, se aprovechó primero en el cine y con esos fundamentos, más ese conocimiento, digamos, de la ilusión del movimiento y la persistencia de la visión, eso se llevó después esa técnica a la televisión con el resultado que tenemos hoy en día. El otro fenómeno que se aprovecha, digamos, de los defectos del ojo humano tiene que ver con el color. El ojo humano es menos sensible, digamos, a los colores cuando estamos mirando a una distancia lejana. En cambio, es mucho más sensible a las variaciones en el brillo de la imagen para un objeto visto a la misma distancia. Una prueba de eso la tienen hasta el día de hoy, por ejemplo, en el sentido de que la mayoría de las cámaras de vigilancia siguen siendo blanco y negro, porque en ese caso el color más bien entorpecería de alguna manera la identificación fácilmente de objetos, por ejemplo, en movimiento para una alta definición.
Por el otro lado también pueden observar, por ejemplo, en transmisiones, cuando se lanza, por ejemplo, una nave del espacio y se hace un acoplamiento, por ejemplo, con la estación espacial, ustedes verán que las transmisiones normalmente se hacen en blanco y negro. Eso normalmente es necesario para poder percibir pequeños detalles o pequeños errores o pequeños objetos o lo que sea, que de otra manera, digamos, con una imagen en color no sería lo más fácil. Entonces, el ojo, en principio, responde mucho más fácilmente, digamos, a variaciones en el brillo cuando el objeto es pequeño y lo estamos mirando en cierta distancia, que lo que tiene que ver con el color. A lo que voy es a esto. Por ejemplo, si yo miro un punto, acá ustedes ya saben que esto es azul, evidentemente, ¿no? Pero si yo mirara 2 puntos, a ver si tengo aquí otro marcador, si yo mirara 2 puntos, por ejemplo, bueno, no lo tengo, pero si yo mirara 2 puntos, por ejemplo, imagínense que esto fuera otro color y esto fuera otro color. Los 3, por ejemplo, dentro de la misma gama o dentro del mismo matiz, que uno fuera, por ejemplo, celeste, el otro azul y el otro violeta, a una cierta distancia, por ejemplo, 4 metros de distancia, esto se percibiría como algo azulado, ¿tá? Perfectamente bien, o sea, dentro de ese tono, pero no muy claro. Incluso podría llegar a confundirse fácilmente con un cierto color de gris, es lo más probable. Ahora, si yo dibujo estos 3 mismos puntos, por ejemplo acá, y los refiero, por ejemplo, a un color amarillo, un color naranja y un color rojo, es muy probable que se vean un poquito mejor, digamos, de lo que fueron, o sea, de lo que se identificaron estos otros. ¿Eso por qué? Porque el ojo tiene menos sensibilidad a los colores dentro de la gama del azul y un poco más de sensibilidad, por ejemplo, a los que tienen que ver con el naranja, por ejemplo, el amarillo y el rojo. Y si a la vez los mismos 3 puntos, por ejemplo, los hiciéramos de un color, por ejemplo, en la gama más bien del celeste, del verde y del turquesa, los identificaríamos todavía mucho más fácil. Entonces quiere decir que el ojo tiene una cierta sensibilidad diferente a el matiz de los puntos y también tiene una sensibilidad mucho mayor al tamaño. O sea que habíamos puesto este ejemplo. Al principio, por ejemplo, celeste, azul y violeta. Este era el más difícil de identificar, los 3 puntitos, por ejemplo, a 4 metros de distancia. El segundo habíamos puesto, por ejemplo, amarillo, naranja y rojo, y habíamos dicho que ese se podía identificar un poquito más fácil los 3 puntos. Imaginémoslo siempre del mismo tamaño, ¿verdad? Y en el último caso, por ejemplo, habíamos dicho verde, celeste y turquesa, por ejemplo, y este era el más sensible de todos. Eso en la práctica es así, aunque no hay grandes diferencias tampoco entre los 3 casos, pero sí hay una ligera percepción en favor del último, después y en el peor de los casos el que tiene que ver con el azul. Ahora, estos mismos puntos con los mismos colores, por ejemplo, imaginemos yo los dibujara de este tamaño, y con los colores correspondientes, a la misma distancia, se ven mucho más claramente, los colores se identifican más claramente y no hay prácticamente ninguna posibilidad de confundirlos con un tono de gris. Habíamos dicho que en este caso, por ejemplo, se podría llegar a confundir con un cierto tono de gris por el pequeño tamaño. Si esto fuera aún más chico todavía, sería peor todavía el caso. Entonces quiere decir que la vista es mucho más sensible a las variaciones de brillo que a las variaciones de color. Si yo, por ejemplo, tuviera la posibilidad de utilizar los mismos colores con marcadores de menos intensidad, entonces ahí el ojo percibiría más bien distintas gamas de grises, en caso de confundirlos, distintas gamas de grises, pero seguiría confundiendo un poco el color. Vamos al primer caso, por ejemplo. Confundiría un poco los colores, pero tendría mayor sensibilidad, digamos, al color gris. Entonces, en síntesis, vamos redondeando la idea, el ojo se comporta mucho mejor a la hora de distinguir ciertos valores de brillo que ciertos tipos de color, sobre todo cuando el objeto es pequeño. Eso se traduce en una ventaja fundamental a la hora de transmitir señales, digamos, de televisión. Para poder transmitir una escena televisada, nosotros vamos a utilizar o definir básicamente 3 componentes que definirían una imagen, digamos, en color. Por un lado tenemos el brillo, ¿tá? Que eso corresponde con la intensidad de luz del objeto que se está televisando, ¿tá?
Así que el brillo corresponde con la intensidad de luz del objeto que se está televisando. Por el otro lado tendríamos, digamos, lo que se llamaría el matiz. El matiz se refiere directamente al color del objeto que se está televisando. Rojo, verde, amarillo, violeta, etc. Y por el otro lado tendríamos el tercer elemento, que sería la saturación. La saturación habla de la dilución de un determinado color, por ejemplo, con el blanco. Por ejemplo, imaginemos que esto es azul, ¿verdad? Y es azul, efectivamente. Si yo esto lo empiezo a diluir, digamos, con blanco, este color se va a ir transformando lentamente en un azul más claro, cada vez más claro, hasta que va a terminar siendo un celeste, y por último va a terminar siendo un tono pastel muy suave, directamente muy suave, y al último casi se va a acercar, digamos, al blanco. Esa dilución de un determinado color con relación, digamos, al blanco, es lo que se llama justamente matiz, saturación. Así que para una televisación tenemos por un lado brillo, por el otro lado tenemos saturación, y por el otro lado tenemos matiz. Repetimos rápidamente. El brillo corresponde, digamos, con la cantidad de luz que tiene el objeto que se está televisando. La saturación tiene que ver con la dilución de ese determinado color en el blanco. ¿Tá? Por ejemplo, si el rojo nosotros lo empezamos a diluir con blanco, se va a transformar en un rosado. ¿Tá? Pero no va a ser naranja, ni va a ser amarillo, ni otro color. Simplemente sigue siendo el rojo, va a ser primero un rojo más claro. Si fuéramos para el otro lado sería el vermellón, que se conoce, ¿no? El vermellón. Después tendríamos el rojo común, tendríamos ya un rojo claro, después tendríamos un rosado, y por último un rosado tan claro que se confundiría prácticamente con el blanco. Entonces, eso es lo que tiene que ver, digamos, con la saturación. Y el matiz, eso sí, es lo que define directamente el color. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la frecuencia con el color? Tiene muchísimo que ver. Ahora vamos a ver un ejemplo. El espectro de luz, digamos, tal como nosotros lo conocemos, o sea, el espectro de la luz visible, todo esto se compone de ondas sinusoidales. O sea, por ejemplo, las ondas de luz y las ondas de calor son ondas sinusoidales de muy alta frecuencia. Por ejemplo, el espectro visible, que es muy chiquito realmente, esto va aproximadamente de unos 380 terahertz, o sea, 1 terahertz es igual a 10 a la 12 Hz, o sea, billones, millones de millones de ciclos. 380 terahertz hasta aproximadamente unos 800 terahertz. Esto es lo que vendría siendo la luz visible, donde la frecuencia más baja vendría siendo justamente el rojo y la frecuencia más alta vendría siendo el violeta. La más alta vendría siendo el violeta. Por debajo del rojo justamente tenemos los rayos infrarrojos y por encima del violeta tendríamos los rayos ultravioletas. ¿Tá? Acá hay todo un espectro. ¿Tá? Recuerdan que el experimento creo que fue Isaac Newton, de la descomposición de la luz con un prisma, ahí se puede ver claramente de qué colores está compuesta la luz. Me imagino que todos conocen el experimento, digamos, del prisma, ¿verdad? Entonces, acá tenemos rojo, naranja, amarillo. Después del amarillo entraría más bien en un verde claro, después un verde más oscuro, después tendríamos el cian, después el celeste, después el azul y después el violeta. ¿Ah? Después de esto entonces decimos infrarrojo y por acá digamos ultravioleta. Entonces esto, la frecuencia de la onda luminosa, eso es lo que tiene que ver, digamos, con el matiz. O sea, el matiz, en definitiva, esto es lo mismo que decir el color de la luz, el verdadero color. ¿Tá? La saturación decíamos que la dilución en blanco y el brillo el grado, digamos, de fuerza de la luz. Al principio de la televisión color se pensó y se experimentó con transmitir, digamos, por ejemplo, los 3 colores por separado. Por ejemplo, poner en una cámara un filtro rojo, un filtro azul y un filtro, por ejemplo, verde, y ahora voy a hablar por qué la elección de esos colores. Y transmitir 3 señales. Pero eso tuvo el gran problema de que ocupaba un espectro muy grande. Cada señal se transmitía con un ancho de banda en Europa serían prácticamente 5 MHz cada una,
lo cual ya estamos hablando de, para un ancho con sonido y todo, estamos hablando de por lo menos 18-20 MHz por canal. Entonces eso fue, digamos, una limitante. Se hicieron experimentos, digamos, para determinar de qué forma, digamos, se iba a transmitir la información de color. Entonces, como ustedes sabrán, por ejemplo, desde la escuela, si ustedes quieren hacer mezclas de colores, por ejemplo, con témperas, como se hacía en la escuela, con pintura, con lo que quieran, eso es lo que se llama, digamos, un proceso sustractivo. Por ejemplo, digamos, en la pintura tradicional hay 3 colores primarios. Uno de los colores primarios es el azul, el otro viene siendo el rojo y el otro viene siendo el amarillo. ¿Tá? Son los 3 colores primarios con los cuales en teoría se puede lograr absolutamente todos los otros. Por ejemplo, si nosotros mezclamos, por ejemplo, rojo con amarillo, aquí tendríamos, por ejemplo, el naranja, ¿tá? De la mezcla de estos dos. Si nosotros mezclamos amarillo con azul, del amarillo con el azul surge el verde, justamente. Aquí surge el verde. El verde. Esto viene siendo amarillo. Esto viene siendo azul. Acá viene siendo rojo. Esto viene siendo, por ejemplo, naranja. Y si nosotros mezclamos aquí el rojo con azul, tenemos el violeta. A la vez, si yo hago combinaciones, por ejemplo, de violeta con naranja, violeta con verde, verde con naranja, o verde, por ejemplo, con rojo, azul con naranja, etc., y vamos mezclando en distintas proporciones, en distintas cantidades de proporciones, los 3 colores primarios, vamos a lograr todo lo demás. Colores como el gris, el marrón, el púrpura, el cian, el turquesa, el índigo, el naranja, etc. Todos esos colores se van a derivar de los 3 primarios. Esto es lo que se llama proceso sustractivo. ¿Por qué se llama proceso sustractivo? Porque normalmente a medida que vamos mezclando nosotros los colores, también van perdiendo luminosidad. Vamos a ver un ejemplo bien claro. Si yo mezclo, por ejemplo, amarillo, el amarillo es un color claro por su propia naturaleza. Si yo mezclo, por ejemplo, el amarillo con el azul, este azul, si bien la mezcla de los dos va a dar un color nuevo, que es el verde, hay algo cierto. El azul le quitó, por ser de mucho menos luminosidad, le quitó luminosidad al amarillo. O sea, en una palabra, la luz, la cantidad de luz que refleja el color verde va a ser de menor intensidad que el amarillo. Y si no, ustedes pueden hacer una prueba bien simple, ¿tá? Hoy por hoy con los celulares modernos podemos lograr distintos efectos fotográficos. Ustedes pongan, por ejemplo, tiras de colores, de papel, por ejemplo, ¿tá? o enfoquen objetos de distinto color, digo las tiras de colores porque sería lo más fácil, y ustedes le toman una fotografía de eso y después la pasan, por ejemplo, a blanco y negro, o la toman directamente en blanco y negro de acuerdo a cómo opere la cámara que tengan, digamos, en el celular. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, el amarillo tiene más luminosidad que el azul, y el verde es un grado de luminosidad intermedio entre estos dos. Lo mismo pasa con esta combinación, amarillo, digamos, y rojo. Acá, por ejemplo, el azul también le está restando luminosidad, por ejemplo, al rojo, y el violeta viene siendo un término intermedio. El violeta tiene un poco más de luminosidad que el azul. Y así sucesivamente. Entonces, eso, también si lo hacen con una cámara en blanco y negro, van a ver exactamente el mismo efecto. Eso es lo que se llama el proceso sustractivo. Esto se utiliza en arte, en pintura, en decoración, etc., pero no se utiliza en televisión. En la televisión había que buscar otros 3 primarios, ¿tá? Diferentes. Pero en televisión lo que se hace es se suman luces directamente, ¿tá? O sea, se enfocan luces. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, 3 spots, ¿tá? 3 spots de distintos colores, ¿tá? Y esos spots enfocan su luz, vamos a suponer que es bien direccional la luz, en un determinado punto. ¿Ah? Y vamos a suponer que la luz llega bien, o sea, bien justa, en todos los casos, al objeto. ¿Ah? O sea, inciden, convergen los 3 en el mismo lugar. ¿Ah? Entonces, acá primero, 2 fenómenos. En primer lugar, las luces que yo elija acá van a sumarse la luz en este mismo punto. O sea, solo tiene un determinado nivel de brillo. Solo tiene un determinado nivel de brillo y lo mismo. Si yo sumo con la luz que va a haber en este punto va a ser más intensa
que la que suministran cada uno de los dos colores individuales. Lo mismo si yo tomo este y este, la luz sumada de estos dos, enfocada acá en este punto, va a ser más intensa que la que suministran estos dos spots en particular. Y lo mismo si mezclo los dos de las puntas, la luz combinada de estos dos, enfocada en este punto, va a ser acá más intensa que lo que suministran los dos focos individuales. Entonces, eso es precisamente lo que se hace en televisión. Es un proceso aditivo de la luz y por lo tanto es un proceso que suma las luces. Entonces acá había que elegir cuáles primarios se iban a utilizar que permitiera lograr todos los colores en un proceso aditivo. Se fueron haciendo distintas pruebas y se llegó a la conclusión que los tres colores primarios que lograban ese objetivo de sumar las luces, ¿ah?, y que con esos tres se pudiera lograr todo el blanco y toda la gama de grises y además todas las otras combinaciones de colores, se llegó a la conclusión que eran tres. Era el rojo por un lado, el azul y el verde. ¿Ah? Con esos tres colores se puede lograr prácticamente todos los otros colores dentro de un cierto límite, por supuesto, y se suman los grados de brillo. ¿Ah? Así que estos tres primarios resultaron diferentes de los de la pintura, la decoración y todo lo demás, del proceso, digamos, sustractivo. Esto que está acá es lo que se llama proceso aditivo. ¿Tá? Estos son los tres colores primarios que se eligieron para la televisión color por ese motivo, por tratarse de un proceso aditivo en el cual suman las luces y se tiene que poder lograr toda una gama de matices lo más amplia posible, ¿tá?, y también el blanco y toda la gama de grises. Entonces, esto es lo que se ha hecho justamente en la televisión moderna, ¿tá?, así fue que empezó y así sigue hasta el día de hoy, ¿tá?, con esos tres primarios, y por lo tanto es lo que completa todo el proceso. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo se transmiten, digamos, estas tres señales? Yo ahora voy a hacer una pequeña pausa para no alargar demasiado este video, ya vimos los conceptos fundamentales, y ahora en el siguiente video vamos a ver directamente cómo hacer, digamos, para transmitir, digamos, esa señal, digamos, con los colores correspondientes y llevarla mediante una cortadora, digamos, hasta nuestro receptor. Antes de finalizar este video, lo que sí digo que cada cámara de televisión, sea el tipo que sea desde los antiguos tubos de imagen que se llamaban tubo horticón, se llamaban en aquella época, los tubos captadores, o sea, eran tubos de imagen, pero invertidos, que captaban, digamos, los colores, hasta los modernos dispositivos CCD actualmente. CCD son dispositivos de carga acoplada. Todos ellos tienen el mismo fenómeno, tienen los tres primarios que funcionan con filtros. O sea, la luz, digamos, llega con filtros a cada uno, digamos, de esos píxeles que forman, digamos, la imagen en la pantalla. Lo voy a explicar más o menos, porque se va a hacer mucho más fácil entenderlo, cómo se hacía en aquella época con una especie de tubo como lo que había en aquel momento. Y vamos a explicar la formación, digamos, de la imagen de color, cómo se transmite y después cómo se decodifica, digamos, en el receptor. Por supuesto, a nivel de diagrama en bloques. La idea con esto es dar una idea lo más, dentro de la brevedad, lo más exacta posible de la formación de la señal de televisión, y vamos a hablar brevemente de los sistemas más modernos, que son el NTSC y el PAL, descartando, por supuesto, lo que tiene que ver con la TV digital del momento, de la actualidad. Vamos a ver las principales diferencias entre el sistema NTSC y el PAL, que fue hecho en Alemania. Brevemente comento que el sistema PAL en Alemania apareció en 1958 y fue el creador, el Dr. Grusch, no recuerdo qué ciudad era, pero bueno, fue el creador, digamos, del sistema PAL. Ese sistema, el PAL, está basado en el NTSC en concreto, tiene grandes semejanzas con él, pero también algunas diferencias importantes que lo hacen mucho más perfecto que el sistema americano. El sistema PAL alemán lo que hace corrige automáticamente diferencias en el color, lográndose una precisión igual a lo que fue la imagen captada en los estudios de televisión. Será hasta el próximo video.